nosotros no podemos tomar partido en contra de un país, no, ni tampoco podemos estar a favor de un país en una guerra, en un conflicto bélico, porque nosotros, hermano, a nosotros nos llamó el Señor a paz. Amén, hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a considerar la palabra de Dios en este sentido, abriendo nuestras Biblias ahí en el Evangelio según Lucas capítulo 17. Evangelio según Lucas capítulo 17. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí, hermanos. Evangelio según Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. ¿Lo tenemos? Dice en el nombre del Señor Jesús: y preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, ¿qué dijo, hermano? Entre vosotros está. Tome su lugar alabando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Bien, algunos de los líderes religiosos de Israel, en este caso los fariseos, temían de Jesús y de sus discípulos porque creían que Jesús se podía erigir como un caudillo para iniciar una guerra, una revolución. Y bueno, el temor se extendía también hacia los romanos, ya que era sabido que unos reyes del oriente, según narra el Evangelio según Mateo, habían venido a adorar al Rey Jesús en su nacimiento. Y bueno, pues ese honor se le daba a un rey, hermanos, y como rey, pues sabían que pensaban de hecho que Jesús se podía elegir como un rey en un reino literal y de hecho con un ejército literal. Algunos de los discípulos, hermano, también en cierto momento se vieron movidos con esa tendencia, con esa inclinación a que el Señor Jesús venía a establecer un reino con un ejército y hacer una guerra literal contra los romanos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo, hermano, habló sí de un reino, habló de una guerra, pero no de un reino literal, es decir, no de un estado político ni militar. No, hermano, en ninguna manera el Señor enseñó eso, sino que habló de un reino que inclusive dijo ahí en esta escritura que acabamos de leer: el reino de Dios entre vosotros está. Y bueno, ese reino, hermano, podía estar entre ellos y no era un reino de Estado literalmente, con un gobierno, con un ejército literalmente, no, en ninguna manera. El Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo, habló ahí en Romanos capítulo 14, versículo 17, y ahí da una definición de lo que es el reino de Dios, que para nada tiene que ver con un ejército que iba a empuñar las armas carnales, armas literales, sino que todo lo contrario. Dice que este reino de Dios, hermano, había de ser y es un reino de paz.
14, 17 de Romanos, ¿lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es el reino de Dios, justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. El reino de Dios, hermano, es justicia. En todos los reinos del mundo, hermano, hay injusticia, hay corrupción, hay sobornos, pero el reino de Dios, hermano, es justicia, es paz. Entonces no puede ser un reino con un ejército literalmente que fuera a empuñar armas. No, hermano, sino que es un reino de paz, y que el Señor dijo: el reino de Dios entre vosotros está. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ahí en Hechos capítulo 1 nos vuelve a hablar de este reino, hermano, que, como le decía, algunos de los discípulos creían o esperaban que ese reino fuera un reino literal, un reino con su ejército, con sus armas, con su caudillo o con su gobernante. Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué quiere decir restituirás? Es decir, el reino que perdió Israel, el reino que estuvo en poder de sus reyes, de David, de Salomón y de sus diferentes reyes que hubo, y que de hecho tuvieron un ejército literal, hermano. A ese reino se referían los discípulos diciéndole: restituirás el reino a Israel en este tiempo. Israel va a recuperar su reino, porque sabemos que en este tiempo del Señor Jesús, pues eran, hermanos, los romanos quienes dominaban, quienes subyugaban a los judíos, al pueblo de Israel. Y la respuesta del Señor Jesús dice el versículo 7: y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Gloria a Dios. Proféticamente, hermano, un día, en un tiempo en el porvenir, Dios establecerá un reino en esta tierra, que la Biblia dice, hermano, allí en Isaías 32, versículo 1. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 32, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor Jesús: he aquí que en justicia reinará en un tiempo futuro, proféticamente, reinará un rey y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento y como acogida contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Ahí está, hermano, la profecía de que literalmente, hermano, el reino de Israel, y ya no solamente del Israel literal, sino el Israel de Dios, habría de recuperar o ha de recuperar el reino. Pero eso, hermano, lo dijo el Señor, le dijo el Señor a sus discípulos: no tocan a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Gloria a Dios, no les toca a ustedes. Va a venir un tiempo, pero no era en ese tiempo, no es todavía en este tiempo, hermano. Vamos ahí al Daniel capítulo 7, ya que estamos ahí en el Antiguo Testamento, versículo 26 y 27. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo.
¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: empero se sentará el juez y quitaránle su señorío al reino que estuviere dominando en ese entonces, un reino que se levantaría contra Dios, hermano, que pensaría en mudar los tiempos y la ley. Bueno, pues se le quitará su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino, ahí está hablando de ese reino, de un reino, hermano, que un día se va a establecer con justicia, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos. ¿De qué, hermano? Del Altísimo, al pueblo de los santos. Los santos, hermano, no son de un linaje especial, no son de un país en especial, sino que son los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que se han apartado del pecado, los que se han apartado del mal, los que hacen la voluntad de Dios. El reino un día, hermano, será dado a los santos del Altísimo, y ese reino, dice ahí este versículo 27, ese reino será un reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Gloria a Dios. Sin embargo, hermano, el Señor le respondió a sus discípulos: no toca a vosotros saber los tiempos que el Padre ha puesto en su sola potestad. Mientras tanto, hermano, el reino de Dios entre nosotros está. ¿Y qué es el reino de Dios? Justicia, gozo, paz por el Espíritu Santo. Colosenses, vamos a la carta a los Colosenses, capítulo 1. Nos vuelve a hablar de ese reino que no tiene un ejército literal, no tiene armas literales de este mundo, hermano, no. Sin embargo, es un reino espiritual. Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte. Y otra vez, ya ve que allá en Daniel menciona a los santos, al pueblo de los santos. Otra vez aquí dice, para participar de la suerte o de la herencia de quién, hermano, de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y trasladado. ¿A dónde nos ha trasladado? Al reino de su amado Hijo. Y no dice nos trasladará como hablando de un tiempo futuro, no, dice ya en tiempo pasado nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que nosotros estamos ya en su reino. ¿Cuál es, hermano, o cómo inicia la oración conocida como del Padre Nuestro? Esa oración en la cual, pues no, el Señor no habló de una repetición, sino que habló, hermano, de una enseñanza de cómo es necesario orar. Mire, vamos ahí a Mateo 6. Mateo 6, versículo 9 y 10. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 6, versículo 10, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué dice el versículo 10? Venga tu reino. Y al venir su reino, ¿de qué se trata? De que venga su reino, de que tengamos un ejército, de que tengamos armas, tanques, aviones de guerra. No, hermano, se trata de que sea hecha, dice ahí la oración, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En eso consiste, hermano, que el reino de Dios esté entre nosotros.
venga tu reino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ese reino, hermano, del cual dice ahí Mateo capítulo 6, ese mismo capítulo, pero el versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando dice, hermano, que busquemos primeramente el reino de Dios, pues no se trata de buscar un puesto en un gobierno literal, no, por supuesto que no. Se trata, hermano, de buscar el reino de Dios y su justicia, porque su reino, hermano, ¿qué dijimos que es, hermano? Según Romanos 14, 17, justicia, ¿y qué más? Paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, buscando siempre el gozo, la paz, su justicia, y esto que venga por parte de su Espíritu Santo, de esa manera buscamos el reino de Dios, un reino, hermano, espiritual. Mire, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 12, ahí de paso vamos a aclarar cómo la versión antigua tiene un apego más cercano a la traducción de las Sagradas Escrituras, en este caso del griego al español. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí el versículo 12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza. La versión 60 dice sufre violencias. Bueno, está bien, se puede entender que sufre violencias el reino de Dios. Pero al finalizar, la versión antigua dice: y los valientes lo arrebatan. ¿Cómo dice ahí la versión 60? Los violentos. ¿Cómo puede ser que en el reino de Dios haya violentos? Si la violencia Dios la aborrece, hermano. Es más, el mismo texto dice que el reino de los cielos, en la versión 60, dice sufre violencia. Entonces, la violencia no se ataca con violencia, no. Entonces creo, hermano, que de acuerdo al texto, la traducción correcta que tenemos en la versión antigua, en esta versión 1602, dice: y los valientes lo arrebatan. ¿Qué es lo que arrebatan, hermano, los valientes? El reino de los cielos. Este reino, hermano, que está entre nosotros es de los valientes. Valientes, hermano, no para hablar fuerte, no para empuñar un arma, sino valientes para arrebatar el reino de los cielos. Valientes para dejar el mundo y todas sus vanidades. Valientes, hermano, para servir a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ese es, hermano, el reino de los valientes, de los santos del Altísimo. Dios de antemano, al haberle aceptado por su misericordia y gracia, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y en ese reino, hermano, no hay violencia. El reino de Dios, entre otras cosas, dice que es paz, justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. En este reino, hermano, sí, tenemos una batalla y un ejército también, pero no es un ejército literal, no es un ejército que use de violencia. Vamos a ir a ver esto, hermano, en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? 3 hasta el versículo
6. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque aunque andamos en la carne, es decir, estamos en este cuerpo es carne, amén, hermanos. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos. De ahí se desprende de esa palabra militamos la palabra militar o milicia. No militamos según la carne. Es decir, no somos militares según la carne. Eso es lo que está diciendo. Porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestro ejército no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de esta guerra, hermano, no son carnales. No, hermano, no se trata de insultar y hablar, a ver quién habla más fuerte. No se trata de usar algún arma. No se trata de tener las armas más avanzadas. No, hermano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Eso sí, hermano, el poder de Dios, hermano, ha hecho posible, de hecho hizo posible que la nación de Israel ganara batallas con su poder. Gloria a Dios. Y no es poca cosa, hermano, decir que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso, hermano, es lo más grande. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta batalla, hermano, en esta guerra, dice el versículo 5, destruimos o destruyendo consejos y toda altura. La versión 60 dice destruyendo argumentos y toda altura que se levanta contra la ciencia o contra el conocimiento de Dios, y cautivando todo intento. La versión 60 dice cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Note esa palabra pensamiento, porque ahí está, hermano, espiritualmente nuestra lucha, nuestra guerra en los pensamientos. El enemigo de nuestras almas ataca con pensamientos, hermano. Los argumentos que han llevado a esta humanidad a aceptar perversiones sexuales como la homosexualidad, como el lesbianismo, y ahora hablan de otros sexos que según ellos en su entender dicen que la comunidad científica reconoce alrededor de 33 diferentes sexos. Imagínense nomás, entre esos sexos son los no binarios. ¿Qué es no binarios? Pues que no pertenecen ni al sexo femenino ni al sexo masculino, que no pertenecen a ninguno de esos dos. Imagínense esos argumentos que tiene, y luego lo subrayan, que reconoce la comunidad científica. No nos extraña, hermano, que sean los científicos, los expertos quienes digan esto, quienes tengan estos argumentos, pues en el tiempo, hermano, de la Segunda Guerra Mundial, fueron los expertos los que dijeron que no había problema en matar judíos, que porque los judíos no tenían ni siquiera alma, que eran igual que animales. Fueron expertos los que supuestamente, ¿verdad?, expertos, dijeron esto. Y hoy en día, hermano, la gente se está llenando con argumentos, con conocimientos falsos, con mentiras, hermano, y que esos argumentos los hace parte de sus pensamientos, de su ideología. Bueno, pues ahí está la batalla, hermano, para destruir esos argumentos,
porque ante la palabra de Dios, hermano, esos argumentos no prevalecen. La Biblia dice, hermano, de Esteban que no podían resistir a la sabiduría con que Esteban hablaba. No podían resistir, hermano, porque Esteban hablaba lleno del Espíritu Santo. Ahora esta lucha, hermano, es espiritual y es con pensamientos que la gente hace de ellos su ideología. ¿Sabe, hermano, que la guerra que empezó ahora el 7 de octubre de este año 2023 tiene su origen en la ideología de un odio que tienen hacia Israel? Sí, tiene su origen en un pensamiento, en una ideología que ellos se empeñan en quitar del mapa a Israel, tanto territorialmente hablando como hablando de su pueblo, que sean borrados del mapa. Eso es lo que dice la constitución de esos grupos terroristas. Y todo eso, hermano, proviene de una ideología de pensamientos de odio en contra de la nación de Israel. Y esto es, hermano, por ponerle un ejemplo, pero las grandes guerras siempre han venido o han tenido su origen de pensamientos, de ideologías que han llevado al odio racial, que han llevado al odio religioso y que han ocasionado muchas muertes. Se da cuenta, hermano, cómo la principal guerra, hermano, es en contra de los pensamientos, de los argumentos y ciencia o conocimiento que se levanta contra la ciencia de Dios o contra el conocimiento de Dios. Esta guerra, hermano, que tenemos no es literal, sino es espiritual. Efesios capítulo 6, ahí nos habla de soldados, pero soldados que no tienen ni metralletas, ni pistolas, no, hermano, soldados que tienen armas netamente espirituales. Efesios 6 lo tenemos, versículo 11 en adelante, dice: en el nombre del Señor Jesús, vestíos ¿de qué? De toda la armadura, es decir, habla de armas, de toda la armadura, pero esta armadura no es de Israel, no es de Estados Unidos, no es de un batallón, sino esta armadura ¿de quién es, hermano? De Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Esa lucha también se traduce como guerra, hermano. No tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. ¿En qué consiste esa armadura? Dice el versículo 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad. Con lo que se ciñe un soldado, hermano, literalmente, pues un soldado no anda todo guandajo, no, anda bien ceñido, hermano. Pero en este caso no es un ceñimiento literal, sino es, dice ahí, ceñidos vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad o de verdad, amén. Y vestidos de la cota o de la coraza de justicia. No es una coraza literal, sino esto es la justicia. Versículo 15: y calzados los pies ¿con qué? Con el apresto del Evangelio de paz.
Sobre todo, tomando el escudo. Mire, ahí está algo muy importante. ¿Cuál es el escudo para nosotros, hermano? El escudo, ¿cuál es, hermano? De la fe. Y con ese escudo podremos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomando el yelmo. El yelmo también se traduce como el casco de la salvación. ¿Y qué más? Y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y luego ya dice algo que es parte de esta armadura: orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos. Ahí están nuestras armas, hermano. Nunca son literales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Sabe, hermano, que podemos vencer? Como dice ahí Romanos, mire, vamos a la carta a los Romanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Romanos 12, versículo 18 hasta el final, hasta el 21. ¿Lo tenemos? No os venguéis vosotros mismos, amados míos. No, para nosotros, hermanos, no podemos pensar en venganza. Antes da lugar a la ira, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, que haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, mas vence. Somos llamados a vencer, hermano, a obtener la victoria. ¿Pero cómo? ¿Con qué? Con el bien. Con el bien podremos vencer el mal. Con el bien, hermano, es como podremos vencer. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, ahí está, hermano, como nuestras armas nunca son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, continuamos, hermano, hablando de esta batalla, de esta guerra que tenemos nosotros los cristianos. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice ahí: en el nombre del Señor Jesús, pelea. Es decir, vamos a ir a la guerra, hermano, pero a una guerra que es buena. Dice enseguida: pelea la buena ¿qué? La buena batalla. Batalla es prácticamente sinónimo de guerra. Es una buena guerra, pero esta guerra es guerra ¿de qué, hermano? De la fe. Hay una guerra que lidiar, hermano, pero esta guerra nunca puede ser literal con armas carnales, sino espirituales. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir a la carta de Judas, del apóstol Judas, hermano. Es precisamente antes de Apocalipsis, versículo 3. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermano? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, me ha sido necesario escribiros y amonestados. Vuelvo a leer: me ha sido necesario escribiros
amonestándoos que contendáis. Ahí esa palabra contendáis se refiere a pelear, hermano, pero eficazmente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido dada, o que ha sido una vez dada a los santos. Nosotros tenemos que contender o pelear eficazmente por la fe. ¿Y cómo vamos a pelear por la fe? Usando, hermano, las armas espirituales que no son carnales, usando el escudo de la fe, usando, hermano, la espada del Espíritu, usando, hermano, el apresto del Evangelio de paz en nuestros pies, usando el casco de la salvación, usando, hermano, o ciñéndonos de verdad. Esas son nuestras armas, hermano, para poder guerrear, para poder luchar. Esas son las armas, inclusive, con las cuales con esas armas, hermano, podemos liberar a los que están cautivos en el pecado. Con esas armas espirituales podemos destruir, hermano, fortalezas espirituales para que sean libres. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Es la verdad, hablando la verdad, ciñéndonos con la verdad, como las almas pueden ser libres del engaño, de la mentira, de las tinieblas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Vamos ahí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo, gloria a Dios. Pablo le dice a Timoteo, voy a leer desde el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Vuelvo a leer, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla, es decir, la guerra que es buena, hermano, porque esta guerra, hermano, es para obtener la vida eterna. Esta guerra, hermano, es para perseverar hasta el fin. Esta guerra, hermano, es para librar a las almas del engaño, de la mentira, y que conozcan la verdad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Gloria a Dios. Qué importante, hermano, que nosotros podamos pelear la buena batalla hasta el fin. Alabamos el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 20. Vino a mi corazón una escritura allí en el libro de los Hechos, capítulo 20, donde dice aquí la escritura en el versículo 23. ¿Lo tenemos, hermano? Más que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, solamente que acabe mi carrera. ¿Cómo hay que acabar la carrera, hermano? Con gozo. De nada serviría terminar esta carrera
todo cabizbajo, todo amargado, todo triste. No, hermano, esta carrera hay que terminarla con gozo. Esta pelea, hermano, hay que pelearla hasta el fin con gozo. Solamente que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Esta, hermano, es la pelea que tenemos nosotros. Gloria a Dios, y que en esa pelea, hermano, no hay armas literales, no hay violencia. A paz nos llamó Dios, hermano. Amén. Mira, vamos a ver ese texto ahí en primera a los Corintios capítulo 7, que dice, aunque habla de los matrimonios, también a los matrimonios los llamó a paz, no para que estén peleando. No, los matrimonios, la familia no debe de ser un campo de guerra, hermano. Debe de ser paz y armonía. Amén. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo, gloria a Dios, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, es decir, no creyente, y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer, y la mujer infiel en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Los hijos, hermano, en el matrimonio son una bendición. Versículo 15. ¿Por qué digo en el matrimonio? Porque Dios, hermano, reprueba el adulterio. Dios reprueba, hermano, la fornicación. Versículo 15 dice, pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. Si el infiel se aparta, apártese porque no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, antes, ¿qué dice, hermano? A paz nos llamó Dios. ¿Y cree que esto se aplica nada más al matrimonio, hermano? No, claro que en el matrimonio aplica, a paz nos llamó Dios. Claro que en la familia aplica, a paz nos llamó Dios. Pero esto es en términos generales, hermano. A paz nos llamó Dios. Entonces usted, hermano, no puede tomar partido como un buen cristiano, no debe de estar incitado por la guerra o incitando a otros a la guerra. Algunos, ¿verdad? Se incitan a la guerra y no por Dios. Y hasta por ahí cantaban o todavía cantarán en algunos grupos religiosos, cantando los enemigos del Señor están cayendo. Y eso lo hacían cuando estaba la guerra contra Irak, del señor Bush, no del Señor Jesús, no, hermano, del señor Bush contra Irak, y cantaban, ¿verdad? Cuando cayó Osama Bin Laden, los enemigos del Señor están cayendo. Paz de Cristo. No, hermano, el Señor a nosotros como pueblo de Dios no nos ha llamado a guerra. A paz nos llamó Dios. Y algunos se emocionan, hermano, por el cántico de aquellas mujeres que cuando recibían a Saúl y a David de la guerra, ¿se acuerda, hermano? Según el primer libro de Samuel 18, que cantaban las mujeres y danzaban diciendo, Saúl hirió sus miles y David a sus 10,000. Y cantan con un regocijo, ¿verdad? Haciendo alusión a una guerra literal, hermano. No, ahora nuestra guerra, hermano, ya no es literal.
de ninguna manera. Mateo capítulo 5, vamos a Mateo capítulo 5. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Le digo, hermano, que muchos son incitados a la guerra no por Dios, hermano, porque solamente voy a citar lo que hemos leído anteriormente. Por cierto, en el estudio pasado, Apocalipsis 16, dice que habla de espíritus de demonios a manera de ranas que congregan a los reyes, a los gobiernos contra Dios, para la guerra contra Dios. Eso solamente puede ser motivado por demonios, y ellos tienen el poder, esos demonios, de congregar, de incitar a la gente para que vaya a la guerra. Pero los cristianos, hermanos, no así. Mateo capítulo 5 dijimos, versículo, dice aquí, hermanos, las bienaventuranzas, en el versículo 9. Bienaventurados, ¿quién? Los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que hablan de paz, los que están a favor de la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son llamados hijos de Dios? Los pacificadores, no los violentos, hermano. ¿Quiénes, hermanos, son muy afectos a la violencia? ¿Serán eso una característica de los hijos de Dios? Y por ahí traen un video donde hay violencia, y cómo les gusta a la gente oír y ver violencia, hermano. Y hasta se hacen virales ese tipo de videos donde hay una pelea de dos estudiantes, inclusive hasta de dos muchachas que se desgreñaron y cosas de esas, y lo traen. Y lo peor de todo, que hasta supuestos cristianos. Pero no voy a ir muy lejos, hermano. Se puede imaginar a cristianos que son apasionados del box. Hermanos, que el box es un deporte. ¿Sabía usted que el box no califica para ir a las Olimpiadas tal y como se practica? Porque no lo consideran un deporte que cumple con las normas de seguridad. Vea la historia de los boxeadores. Muchos terminan, hermano, con fuertes daños cerebrales, si es que sobreviven. Pero vea un poquito de historia, cuántos boxeadores han quedado muertos, si no en el momento noqueados, que ha pasado, ¿verdad? Enseguida, como consecuencia de esos golpes en la cabeza, muertos, hermano, mueren. Pero se puede pensar en cristianos que son llamados hijos de Dios, que estén alentando y que dale duro y que noquéalo y que dale, ¿verdad? Y que ponlo en la honra. Y se puede pensar en cristianos apasionados a la violencia. ¿Que no los cristianos son llamados, o los hijos de Dios son llamados pacificadores? Amén. Gloria a Dios, somos llamados pacificadores. No podemos, hermanos, ser adictos o apasionarnos en juegos violentos, ni siquiera en juegos violentos. Cuidado con los niños, que no usen juegos violentos, hermano, porque hoy en día les coge una adicción a los niños de puro matar y matar y matar. Paz de Cristo, ¿qué es lo que ven los niños incitados tanto a la violencia? Tanto que al padre o a la madre le dicen: te voy a matar, te odio, y cosas así tan terribles, ¿verdad? Pues ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven?
caricaturas grotescas que al parecer se presentan como inofensivas por el solo hecho de ser caricaturas, pero están llenas de violencia, están llenas, hermano, de odio, están llenas de palabras antisonantes, ¿verdad? Que dicen esos personajes: te voy a matar, te voy a destruir, te odio. Tenga cuidado, hermano, con dejarle a sus pequeños el celular o la tablet a libertad que vean, porque los medios, hermano, están llenos de esos juegos violentos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Los hijos de Dios, hermanos, son y serán llamados hijos de Dios por ser ¿qué? Pacificadores. Gloria a Dios. Los pacificadores son los que serán llamados hijos de Dios. Hemos dicho, hermano, ni siquiera tolere a sus hijos juguetes de pistolas, de metralletas. ¿Para qué sirven las pistolas? ¿Para qué sirve jugar a un niño a las pistolas y a las metralletas? Para matar, puro matar y matar y matar. No, hermano, no le permita a sus hijos ese tipo de juguetes. ¿Sí? La misma sociedad en un tiempo, recuerdo que promovieron, ¿verdad?, el no a los juguetes de armas o de violencia. Pues cuánto más nosotros como hijos de Dios. Aquí mismo, hermano, en Mateo capítulo 5, ya para concluir, dice el versículo 38. ¿Lo tenemos? Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué es eso, hermano? Es como decir: tú me quitas un ojo, yo te quito el tuyo. Tú me tumbas un diente y yo te tumbo un diente. ¿Pero qué enseñó nuestro Señor Jesús? Mas yo os digo, no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiere ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con el 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, así fue dicho a los antiguos, hermano, en la ley: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad. ¿Aún a quién, hermano? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y esto para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que el sol o su sol salga sobre malos y buenos, y llueva sobre justos e injustos. Alabamos al Señor Jesús. Somos llamados a paz, hermano. Si queremos distinguirnos como hijos de Dios, es que somos pacificadores. Dios nos ha llamado a un reino, pero no con un ejército, nunca con armas literales, no, sino con armas espirituales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y que la palabra del Dios nuestro corra y sea glorificada. Amén.